Lucas capítulo 10, versículo 25-37. Ajá. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley o cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él estaba diciendo que la ley se resume en ¿qué? En el amor, ¿cierto? En el amor. En el amor primeramente a Dios y en el amor al prójimo, ¿cierto? Pero él no tenía claro bien el concepto de prójimo, pero Jesús le iba a ayudar. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea que la atención de él estaba enfocada en ¿qué? En el otro, ¿sí? ¿A quién puedo definir como prójimo para qué? Para hacerle el bien, ¿cierto? Pero la atención de Jesús no estaba a quién usted le puede hacer el bien, sino usted debe ser la persona, el prójimo para el que lo necesite, ¿sí? Entonces, el orgullo que me lleva a hacer, a estar centrado en ¿qué? En mí mismo, ¿cierto? En mí mismo, se centra en mí mismo. Y eso es lo que estaba centrado este hombre. ¿Quién es esa persona a la cual yo tengo que hacerle el bien? No, tú necesitas ser esa persona que va a hacer bien. Versículo 30, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció, o sea, no solamente lo robaron, sino que le pegaron severa paliza, ¿no? Versículo 31, aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó por de largo, ¿cierto? O sea, ¿qué dijo? No, yo no me voy a meter, ¿qué tal estén por ahí, sigan los ladrones y qué tal me pase algo a mí, ¿cierto? Entonces el sacerdote estaba pensando en ¿qué? En sí mismo, estaba pensando en sí mismo, no en la necesidad de aquel hombre. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó ¿qué? De largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. O sea, aún se bajó de su caballo, lo colocó en su caballo, él se fue a pie, ¿cierto? Y lo llevó ¿a dónde? Al mesón o al hostal o al hotel y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Y es lo que nos está diciendo el Señor hoy, ¿no? Ve y tú haz lo mismo. Pero ¿qué hace el orgullo? Nos hace indiferentes a las necesidades de las personas. Nos hace conscientes de nuestra propia necesidad, ¿cierto? Y eso es esa es la naturaleza del diablo. El diablo que dijo, voy a colocar un trono por encima de Dios, voy a colocarlo allá. Él estaba pensando en ¿qué? En sí mismo, ¿cierto? Esa es la naturaleza del diablo. Y en nuestra carne es eso mismo. Nosotros somos más conscientes en nuestra carne de ¿qué? De nuestras propias necesidades, de nuestros propios sueños, de nuestras propias metas, pero estamos alejados de ¿qué? De lo que Dios quiere hacer, de la necesidad de la persona. Y uno se pone a pensar, no sé, pero yo viendo esta prédica, muchas veces yo he actuado de forma egoísta, ¿sí? O sea, que yo digo, me sorprendo, o sea, de una manera indiferente, de una manera que a la necesidad de las personas actué y no me importó, así como el levita y el sacerdote, no me interesó, actué tal vez basado en mi propia seguridad, ¿m? Pero no en lo que Dios quería. Entonces el orgullo me saca del plan de Dios, del propósito de Dios. Y no es algo como que, sí, eso pasó con el pastor, sí, y con usted también seguramente ha pasado. Sí, no se la venga a dar aquí que no, porque sí ha pasado. Entonces necesitamos que tener presente que dice acá, el orgullo es tal vez el pecado más peligroso de todos. Nadie es inmune al pecado. El orgullo es lo que creó a Lucifer, de Lucifer a Satanás. O sea, el orgullo cambió la identidad, fíjese. Él se llamaba, ¿qué? Lucifer, era un ángel protector, estaba allí para guardar. Pero ese orgullo lo llevó ¿a qué? A distorsionar su identidad, a distorsionar su propósito. Y tanto que llegó ¿a qué? A convertirse en Satanás, enemigo de Dios,
Todo por buscar ¿qué? Suplir ¿qué? Su propia necesidad. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en suplir nuestra propia necesidad, nuestra identidad se distorsiona, el propósito de Dios se distorsiona, porque todo apunta ¿a qué? A suplir lo que yo quiero, mi propia necesidad. Aquí lo que importa es que mi necesidad sea suplida. Y el orgullo mueve la mano de Dios contra nosotros. Fíjese que lo puso como ¿qué? ¿En qué lo posicionó? Como enemigo de Dios. Vamos a ver más adelante que Dios ¿qué hace con el orgulloso? Lo tiene de lejos, lo resiste. El orgullo mueve la mano de Dios contra nosotros y trae destrucción a nuestras vidas. Puede abrir una puerta equivocada en nuestra vida. Y eso fue lo que pasó con Satanás, ¿no? Con Lucifer. Abrió una puerta equivocada y lo sacó totalmente del plan de Dios. Y él sigue creyendo que tiene la razón. Él sigue ensimismado y enfocado en sí mismo. Entonces, ¿debemos tener cuidado del orgullo? Sí, sí, porque nos lleva ¿a qué? A distorsionar nuestra identidad y nuestro propósito. O sea que el orgullo es algo que debemos tener cuidado. Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste ¿qué? A los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, el soberbio es el orgulloso, pero la palabra me dice que Dios ¿qué hace con el soberbio y el orgulloso? Lo resiste. ¿Usted ha tenido alguna persona que le resista? ¿Sí? ¿Alguien que se opone a usted? ¿Alguien que no esté de acuerdo con usted y que trate de hacerle la vida de pronto imposible? ¿Sí le ha pasado? Eso es complicado, ¿cierto? No es tan agradable ni cómodo. Ahora, si eso es con una persona natural, ahora imagínese con Dios, que Dios lo resista. Si la Biblia me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero si yo me pongo a andar en mi vida en orgullo, me dice la Biblia que ¿qué? Que Dios ¿qué? Me resiste. O sea que ya no todo lo voy a poder lograr. Ya no es todo lo puedo en Cristo. No, no, ¿por qué? Porque Dios ¿qué? Me está ¿qué? Resistiendo. Me está resistiendo. Entonces, gloria a Dios, Dios está conmigo, pero necesito ¿qué? Someterme. Ahora, la gracia de Dios ¿qué es? Es su habilidad, es la habilidad de Dios. ¿Usted cómo fue salvo? Por la gracia de Dios. ¿Era posible que usted fuera salvo por sus propios medios? Era imposible que usted fuera salvo por sus propios medios. O sea que necesitamos de la gracia de Dios para vivir una vida en victoria en esta tierra. Necesitamos de su gracia. O sea que el orgullo me coloca en una posición de ¿qué? De desventaja. Me coloca en una posición de vulnerabilidad. Porque yo puedo vivir en esta vida en victoria debido a ¿qué? A la gracia de Dios. O sea que el orgullo me saca de ¿qué? De la gracia, me aleja de la gracia de Dios. Yo necesito de su gracia para vivir una vida en victoria. Pero si yo ando en orgullo, su gracia, no vivo en su gracia. No es porque Dios no disponga de su gracia para mí, simplemente que yo ¿qué? Me alejo de Él. ¿Sabe que Dios no comparte su gloria? Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. O sea que la gloria debe ser exclusiva ¿para quién? ¿Cierto? O sea que si usted ha salido victorioso de algo, si usted ha tenido un triunfo, ¿es debido a quién? ¿A que usted es muy habilidoso? ¿A que usted es muy capaz? ¿A que todo se debe al esfuerzo que yo he hecho? No, es debido a la habilidad y la gracia que le ha dado, ¿cierto? Solamente que usted fue diligente en esa gracia de Él. Por eso Pablo dice: esfuérzate en la gracia de Dios. ¿Qué es eso? Esfuérzate en la habilidad que Dios ya te dio. Si usted es bueno, digamos, para las matemáticas, ¿cierto? Ese ser bueno es debido a ¿qué? A que Dios le dio esa habilidad, ¿cierto? Y que usted se esfuerza en eso, pero usted reconoce que quien le dio esa habilidad es ¿quién? Es Dios, no es usted mismo, no es en sí mismo. Usted en sí mismo no tiene la capacidad de producir esos frutos, es debido a Dios. Es como que si ustedes han escuchado la historia del burrito que iba entrando ya a Jerusalén con Jesús, y ese burro después contándole a todos los otros burros: mire, usted no sabe, pero yo llegué allá a Jerusalén y toda la gente me salió con palmas y allá alabándome y exaltándome, pero el burro no sabía que era por causa de quien él llevaba ahí encima, ¿cierto? Entonces así nos pasa a nosotros. No, mire cómo me exaltan, ¿cierto? Qué bueno soy, pero todo es debido a ¿qué? A su gracia, a la gracia de Dios, a la habilidad de Dios, a lo que Él ya me dio. Amén. Si yo soy bueno en algo, yo reconozco que es debido a Él, no es debido a mí.
solamente he sido diligente en lo que Él me dio. Amén. En eso solamente es mi diligencia, pero Él fue el que proveyó todo lo que yo necesito para ser victorioso. Entonces, ¿la gloria para quién es? ¿Para mí? Para Él, la gloria es para Él. Ahora, sí desea Él que compartamos honra, porque la Biblia dice que debemos honrar a quiénes. A nuestros padres, ¿no? A nuestros padres, a nuestras autoridades debemos honrarlo, pero la gloria siempre es para Dios. El orgulloso que dice, yo lo hice todo por mi propia cuenta, sin reconocer lo que Dios ha hecho. Entonces diga, este mensaje es para mí. ¿Por qué? Porque su carne y la mía, ¿qué son? Orgullosas, y nosotros debemos considerarnos muertos a esa antigua manera de vivir. Muy bien. Este mensaje va a doler, ¿sí? Dígame, ¿va a doler? ¿Se ha escuchado la canción? Me va a doler, pero está bien, porque fíjese que Jesús es la palabra, ¿cierto? Pero la palabra primero vino ¿a qué? A morir, y luego ¿qué? Resucitó, ¿cierto? Asimismo la palabra debe traerle a usted ¿qué? Muerte. Si no le trae muerte, si todas las veces que usted viene a la iglesia y usted solamente sale emocionado y no causa en usted muerte, algo está pasando. O sea, debe traer corrección, ¿cierto? Debe traer muerte. Y lo que tratamos de hacer con esta palabra es, vamos a traer muerte a ciertos malos hábitos. Cuando usted va a un doctor y tal vez le la pierna, ¿cierto? El doctor empieza a tocar y le dice, ¿es aquí el dolor? No, aquí, no. Aquí, sí, ahí es donde me duele, ¿sí? ¿Qué pasó? El doctor sonríe y dice, encontré el punto donde le duele. ¿Por qué él sonríe? Porque encontró el problema, ¿cierto? Entonces, cuando usted está escuchando este mensaje y dice, uy, sí, me duele. Bueno, sonría. Ahí, ese es el punto de sonreír. ¿Por qué? Porque usted encontró el problema, ¿cierto? Entonces, ahí es el punto de sonreír. Es porque estamos identificando cuál es el problema. Y si usted identifica el problema, ¿qué podemos hacer? Lo podemos tratar de una manera efectiva. Amén. Pero si usted desconoce, no, yo no tengo problemas de orgullo, eso lo tendrá aquel que no vino. No, pues no podemos tratar esto de manera efectiva. Aleluya. Entonces, vale la pena ser humilde solamente por la gracia de Dios. Amén. Porque su gracia es su habilidad. Sin humildad, yo no puedo andar en la habilidad de Dios. ¿Cuántos creen que necesitan más de la gracia de Dios? Necesitamos más de la gracia de Dios. Ahora, el orgullo da un concepto irreal de la persona. ¿Qué hace el orgullo? El orgullo tiene dos tendencias. Hace pensar a la persona más o menos, ¿sí? De sí misma. Por ejemplo, el orgulloso piensa que todo lo que él hace es debido a su propio esfuerzo y capacidad. Pero hay otra tendencia del orgullo que lo lleva a pensar que menos de sí mismo, ¿sí? Y ese es otro concepto erróneo, es otro concepto erróneo. Algunos piensan, en el Antiguo Testamento, algunos decían que eran como un gusano, ¿sí? No empezamos a decir de nosotros, miserable de mí, yo soy un gusano. Algunos del Antiguo Testamento, como los amigos de Job, decían esto. Aún hay un salmo de David, dice, yo soy un gusano. Pero la verdad, ¿cuál es? ¿Cuál es el balance de todo esto? El balance está en que yo pienso de mí como Dios dice acerca de mí. Entonces, ¿qué dice Dios? Que yo soy su hijo. Amén. Que yo soy la justicia de Dios. Que yo estoy revestido de su presencia. Así que yo no soy un gusano, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Eso es realmente humildad, cuando usted se ve a través de la palabra de Dios. Cuando usted reconoce que hay cosas que hay que corregir y usted lo hace, pero usted no piensa más de sí mismo de lo que debe pensar, ¿cierto? Su concepto no es más alto de sí mismo, ni tampoco menos. O sea, usted no es una cucaracha, no es un gusano, no es un miserable, no. Usted es un hijo de Dios y la presencia de Dios o Dios mismo vive en usted. ¿Cómo Dios ve el orgullo? Bueno, hay una cosa importante aquí que se me olvidó decir, es que usted necesita entender quién es en Cristo y entender quién es sin Cristo, ¿no? ¿Quién es en Cristo? Hijo de Dios. Pero sin Cristo no es nada, ¿listo? No es nada. ¿Cómo Dios ve el orgullo? Ahora sí vamos a entrar un poco más en materia. Proverbios 16:5. Proverbios 16:5.
Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará ¿qué? Impune. Entonces, ¿qué dice la Biblia que para Dios es el orgulloso? Altivo de corazón es orgulloso. ¿Qué es? Abominación. Ahora, escuche muy bien la definición de abominación. Abominación es considerar algo repugnante o asqueroso. ¿Considerar algo qué? Repugnante o asqueroso. O sea que la Biblia está diciendo que a Dios no solamente le molesta o le incomoda. No está hablando de que le incomoda. Él está diciendo que para él es algo ¿qué? Repugnante y asqueroso, ¿cierto? Usted cuando ve algo que es repugnante y asqueroso, ¿usted quiere estar cerca de eso? No. Quiere que esté lo más lejos de usted. O sea que delante de Dios eso es como un aroma, ¿no? Algo repugnante es que a la vista es feo, pero también tiene un olor asqueroso. O sea que el orgullo, ¿cómo huele a Dios? Horrible, ¿cierto? Algo repugnante, asqueroso. ¿Es fuerte? Es fuerte lo que está diciendo la palabra, ¿cierto? Es fuerte. No solamente le molesta, sino que no le gusta para nada. Le aborrece, le abomina. A Dios no le gusta el orgullo. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6 al 19. 6, 16 al 19. Dice que hay 6 cosas que aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Pero aquí el enfoque es, ¿los ojos qué? Altivos. ¿Dios qué? Aborrece. Para él, aún él considera el orgullo como pecado. Proverbios 21:4 dice esto. Él considera ¿qué? El orgullo como ¿qué? Pecado. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son ¿qué? ¿El orgullo es qué entonces? El orgullo es pecado, exacto. Y nosotros la palabra orgullo como que la usamos mucho, ¿sí? En el léxico normal, el mundo también lo dice, aún la población LGBTI usa mucho esa palabra, ¿cierto? Y que realmente usted llega y a veces dice, qué orgulloso el ser colombiano, ¿cierto? Yo me siento orgulloso de mis hijos, yo me siento orgulloso de mi papá o de mi mamá. Pero ¿qué me está diciendo la Biblia? Que Dios ¿qué? Aborrece el orgullo. Así que si Dios aborrece el orgullo, usted como hijo también debería ¿qué? Aborrecerlo. En lugar de usar esas palabras que son contrarias a la palabra de Dios, diga, yo me siento honrado de ser colombiano, ¿cierto? Es una honra el ser colombiano. O me siento bendecido con mis hijos. Pero no deberíamos estar diciendo qué orgulloso me siento, porque Dios abomina ¿qué? El orgullo. Abomina el orgullo. Entonces tengamos cuidado a veces con palabras que salen que, es que el mundo la dice, pero muchas de las cosas que hace el mundo, dice el mundo, no es precisamente lo que Dios quiere para nosotros. Porque el mundo lo diga, lo haga, significa que está bien. ¿Por qué a Dios le molesta el orgullo? 2 cosas por las cuales a Dios le molesta el orgullo. Una de las cosas que hace el orgullo es mentir, porque dijimos que el orgullo da una falsa apreciación de usted mismo, ¿sí? De la persona. O sea, la hace ¿qué? Mucho más o menos, ¿cierto? ¿Y qué dice Dios respecto a la mentira? En la ley decía, no mientas, o sea, a Dios no le gusta la mentira, porque la mentira es del padre del diablo. ¿Y cuál es el padre del diablo? Una de las razones por la que a Dios no le gusta el orgullo es porque el orgullo miente. O sea, ¿cómo miente? El orgullo comete errores, ¿y qué trata de hacer cuando comete errores? Taparlos, ¿cierto? Él no quiere afrontar o no quiere reconocer. Falla. El orgullo, ¿qué hace? Lo tapa, lo disminuye, lo maquilla, pero no muestra, sí, embarré, lo hice mal, es correcto, y eso es lo que hace el orgullo. ¿Trata de qué? De tapar o de alterar la verdad. Como Dios es verdad, entonces ¿qué? El orgullo no agrada a Dios. Segunda cosa, ¿por qué a Dios le molesta el orgullo? El orgullo busca ser exaltado y robarse la gloria de Dios. ¿El orgullo qué? Busca ser exaltado y robarse la gloria de Dios. O sea que el orgullo trata siempre de decir, fue por mí, ¿cierto?
mientras la humildad reconoce que es por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Siempre reconocer que es debido a qué. Todo lo que usted haga es debido a la gracia de Dios. El orgulloso siempre es, no, es por mí, es por lo que yo hice, ¿cierto? Dios resiste entonces esto porque es la naturaleza del enemigo. ¿Quién cumple esas dos características? ¿Quién es un mentiroso y quién quiso ser exaltado por encima de Dios? Satanás. Entonces, por eso es que le molesta tanto el orgullo a Dios, porque esa es la naturaleza del enemigo. Si actuamos en orgullo, estamos actuando de acuerdo a qué? Al diablo, al diablo. Pero ustedes somos llamados a ser imitadores ¿de quién? Mateo 11:29 dice, aprended ¿qué? De corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Pero cuando caminamos en altivez y arrogancia, entonces estamos andando conforme a ¿qué? Al diablo. Queremos reflejar es al diablo. Muy bien, pero nosotros fuimos llamados a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Consecuencias del orgullo. El orgullo trae consecuencias. Proverbios 16:18. Consecuencias del orgullo. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es que la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. O sea que antes de caer en pecado, antes de embarrarla y cometer pecado, ¿qué viene primero? Orgullo. Dice, antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída es caer en qué? La altivez de qué? De espíritu. El orgullo tiene que ver allí con estas cosas. Entonces, ¿usted quiere darse un buen porrazo? No, seguramente no, pero le digo que ¿cuáles son el ambiente perfecto para darse un buen porrazo? El orgullo, ¿cierto? Antes viene el orgullo, el orgullo. Esa palabra quebrantado, antes del quebrantamiento es que su corazón tenga un dolor, que su corazón sea desmenuzado por causa de situaciones alrededor suyo. Y para eso solo se necesita altivez y orgullo. Proverbios 11:2. Voy a leerle 3 citas de consecuencias acerca del pecado. Proverbios 11:2. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también ¿qué? La deshonra, más con los humildes está la sabiduría. O sea que el orgullo me lleva ¿a qué? A deshonra, a salirme. ¿Qué honra para nosotros? Andar conforme a hijos de Dios. ¿Honra qué sería? Salir de lo que somos, de nuestra identidad de hijos, ¿cierto? A portarnos como ¿qué? Como el diablo. Eso es una deshonra. Proverbios 15:25. Proverbios 15:25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. O sea que ese que el Señor asolará realmente es que Él permite, por causa del orgullo que la casa sea ¿qué? Asolada. Muy bien. Y Proverbios 29:23. Proverbios 29:23. 29:23. La soberbia del hombre que le abate, pero al humilde espíritu sustenta la honra. Entonces, ¿qué es lo que abate al hombre? El orgullo abate, ¿cierto? No es realmente Dios, sino que la soberbia, por causa de caminar conforme a la naturaleza del diablo. Y Salmos 138:6. Salmos 138:6. Porque Jehová es y atiende al humilde, mas al altivo mira de. Entonces, véala, esto es una de las consecuencias más graves del orgullo. ¿Qué es? Dice aquí que al altivo, ¿qué pasa? ¿Se acuerda ya lo que leíamos el primer versículo que decía que Dios lo resiste? Al altivo, ¿qué? Lo mira de lejos. Entonces, cuando andamos en orgullo,
roba el respaldo de Dios. Nos roba el respaldo de Dios. O sea que si hay unas consecuencias por andar, ¿qué? En orgullo. Y no queremos caminar sin Dios. Fíjese que una de las cosas que cuando Moisés salió de Egipto, o cuando iba para Egipto, perdón, el Señor le dijo, mi presencia irá contigo. Y él se devolvió y le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. Entonces, ¿qué tanto de su vida usted necesita de la presencia de Dios? ¿Qué tanto? Todo el tiempo, ¿cierto? ¿Sí lo reconoce o no? ¿Sí reconoce que usted necesita la presencia de Dios? O sea, si usted podría decir como Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. Amén, ¿cierto? Necesitamos llegar a ese punto. El orgulloso, ¿qué dice? Orgulloso sin duda igual, a mí no me importa. Para nosotros es muy importante que su presencia vaya con nosotros, porque si su presencia va con nosotros, ¿qué es? ¿Qué hay? Respaldo. Amén, tenemos el respaldo de Él. Entonces, dígale a usted, a Dios, dígale que le muestre aún cómo hacer las cosas más pequeñas. A veces, cuando usted ya sabe hacer ciertas cosas, como que no depende de Él. Pero uno de los más grandes predicadores en la historia, llamado Charles Spurgeon, él oraba y decía así, en las cosas más pequeñas, así yo crea que yo sé hacerlas, muéstrame cómo debo hacerlas. Y la Biblia no, dice la historia, hablando acerca de la biografía, dice que con poder el Espíritu Santo tocaba corazones y el Espíritu Santo convencía la reunión. Entonces queremos reuniones más productivas, necesitamos depender más de Él, más del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces no queremos que Él nos mire de lejos, no queremos que Él nos resista, ¿cierto? Y usted, que de Moisés que se habla, número 2, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y usted ve que una de las personas que más manifestó unción y poder en el Antiguo Testamento fue Moisés, ¿sí? En el ministerio de él salió toda una nación de la esclavitud, el mar fue abierto, dos señales, milagros y prodigios ocurrían en su ministerio, había una unción sobre la naturaleza que operaba en él, aún Josué tomó de esa unción, que en Josué paró el sol y la luna, ¿cierto? La misma unción que había en Moisés fue la que tomó Josué, que era una unción sobre la naturaleza, y Dios honró esa humildad, ¿cierto? ¿Con qué? Con poder de Dios, con respaldo de Dios. O sea, mayor gracia, y necesitamos mayor gracia en este tiempo. O sea que hay una clave entre el poder de Dios y ¿qué? La humildad. Porque el orgulloso no depende de Dios. El orgulloso hace las cosas por sí mismo. Pero ¿hasta qué punto alcanza? Hasta el límite de su habilidad. Pero cuando una persona depende de Dios, ¿su límite quién es? Es ilimitado porque depende de Dios. Amén. Y en el Nuevo Testamento tenemos otro personaje, Pablo. Pablo escribió 3/4 del Nuevo Testamento. Un hebreo se le considera que Pablo lo escribió. Y Pablo decía respecto a él que era el más pequeño de todos los santos, porque fue concebido a destiempo como un abortivo. ¿Por qué decía él esto? Los apóstoles conocieron primero al Señor antes que él. Le fue revelado el Señor Jesucristo mucho después. Sin embargo, Saulo fue quien escribió 3/4 de la Biblia. Aleluya. Pablo escribió 3/4 de la Biblia. Entonces hay una relación entre ¿qué? La gloria de Dios, poder, milagros y la humildad. Hay una relación. ¿Necesitamos humildad entonces? Amén. Necesitamos de su gracia. No es nuestra habilidad. No pudimos ser salvos por nuestra propia capacidad. ¿Por qué pensamos que podemos vivir esta vida cristiana por su propia habilidad? Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana por nuestra propia capacidad, porque seamos muy buenos, porque hagamos las cosas muy bien. No, nosotros podemos vivir esta vida cristiana, ¿por qué? Porque dependemos de Él. O sea, ¿usted por qué puede vivir en santidad? Pastor, ella nos recordaba esto. La santidad proviene de Él. Amén. Nosotros somos santos porque Él es santo y Él vino a vivir en nosotros y hemos sido santificados por causa de su obra.
no por causa de que nos portemos muy bien o de que hagamos todo muy bien, es debido a Él. O sea que podemos vivir una vida en victoria en esta tierra como cristianos debido a ¿qué? A que reconocemos su gracia y su habilidad. No vivimos esta vida cristiana a pura fuerza de voluntad, porque ¿qué va a pasar? Vamos a ser vencidos, vamos a ser derrotados, no, vamos a ser frustrados, esto va a ser muy, muy frustrante para nosotros y una carga muy pesada. Pero cuando entendemos que es debido a ¿qué? A su gracia. O sea, podemos vivir en santidad, podemos vivir en sanidad, podemos vivir, ¿es debido a qué? A que muchas horas que yo oro, muchas confesiones que yo hago, no, yo lo hago porque entiendo que su gracia, pero no es debido a lo que yo hago, es debido a Él. O sea, todo el recurso, toda la materia prima, todo lo que se necesita, viene ¿de quién? De Él. Entonces diga, si hay algo bueno en mi vida, viene de Dios. Entonces, si el doctor le ayudó para sanidad, ¿el doctor es su salvador y su sanador? No, el doctor solamente es un medio, una provisión que Dios dio, le dio sabiduría, capacidad, habilidad. ¿Para qué? Para darle el consejo, la recomendación correcta y usted obtener lo que necesitaba. Pero ¿quién es la fuente de su sanidad? Dios, ¿cierto? Entonces, ¿a quién usted necesita darle crédito? Ay, sí, le damos gracias al médico, pero entendemos que quien provee esa sabiduría, quien proveyó esa inteligencia es Dios. Quien le dio esa capacidad a ese médico, quien le dio la habilidad en sus manos fue Dios mismo. Entonces nosotros reconocemos en cada área de nuestras vidas a Dios, ¿cierto? Y cuando usted lo reconoce es una invitación para que Él obre en su vida. Amén. Cuando usted reconoce lo que Dios está haciendo en usted, es una invitación para que Dios obre más en su vida. No es porque el médico es un man buenísimo, no hay otro cirujano como él. No, entonces todo es por el médico. Pero usted está desconociendo quién le dio la habilidad al médico. Amén. Ese man no lo obtuvo por su propia cuenta. No, eso no lo obtuvo así. Síntomas de orgullo. O sea que la humildad nos lleva a ¿qué? Nuestras vidas. Su bondad y su amor. Síntomas de orgullo, Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está ¿qué? La sabiduría. O sea que un síntoma de la soberbia o del orgullo es que si yo soy muy contencioso, si yo soy muy peleón, si yo constantemente estoy peleando, si hay contienda, hay orgullo, ¿sí? O sea, hay orgullo allí. Sí, hay mal genio, es orgullo. Hay división y usted está en medio, allí hay orgullo. Una pregunta, ¿realmente es tan importante que usted demuestre lo que usted piensa? ¿O lo que ve acerca de una situación que sea entendido por todo el mundo? ¿Que llegue hasta el punto de enojarse y maltratar personas y decirles palabras incorrectas? ¿Sabe que usted puede llegar a abusar de la verdad? ¿Qué es abusar de la verdad? Que usted tenga la razón. Puede tener usted la razón. Pero si la manera como usted está mostrando que tiene la razón está hiriendo a la otra persona, usted ya se sale de la humildad y se vuelve orgulloso, ¿sí? Porque no es el hecho de tener la razón, es el hecho de poder mostrar la verdad, pero ¿con qué? Con amor, con amor, con amor. Entonces, a veces pasa eso, que abusamos ¿de qué? De la verdad. Y eso pasa en el matrimonio mucho, ¿no? ¿No? Casados. Pasa mucho en el matrimonio, esta situación, donde por tener la razón uno es fuerte a veces con la pareja, pero delante de Dios no está bien, porque Él quiere que nosotros andemos ¿qué? Primeramente en amor. El humilde, así tenga la razón, es pacífico y no busca pelear, no es rencoroso. Usted puede estar en desacuerdo de manera amorosa y de manera amistosa, pelear para argumentar. Si usted necesita estar discutiendo y maltratando personas alrededor, tal vez tema razón. La raíz de toda contienda es el orgullo. Es ser más importante que la otra persona, es ser más inteligente, es tratar de demostrar su habilidad, su capacidad, su entendimiento, su educación.
Puedes tener la razón, pero no abuses de eso. Una buena pregunta. ¿Hasta qué punto usted necesita demostrar que tiene la razón por encima de edificar a una persona? O sea, ¿a usted no le importa la otra persona con el propósito de mostrar que tiene la razón? ¿Mm? A veces simplemente usted gana el corazón de alguien. Dios desea que dejemos todas estas cosas de contienda, porque la contienda es la estrategia del diablo. Dividir, ¿cierto? Así como la presencia de Dios se manifiesta en la iglesia, o bueno, si usted está en su casa con su familia allí orando, también se presenta, pues a veces el diablo, ¿cierto? Su presencia allí manifiesta cuando usted está ya con, allí eso es como una vaina ya cae sobre su cabeza, una nube allá negra y más iracundo pone, ¿cierto? ¿Quién está allí? El diablo, ¿cierto? Él está allá. Y el diablo quiere traer, ¿qué? División a su familia. ¿Y él cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a traer división a su familia? Le voy a contar la estrategia, porque él no cambia a través de peleas. Él le va a decir a la esposa, al esposo, vaya, duérmase a la sala. Dele espacio al diablo para que vea cómo termina su casa. El diablo va a dividir. Pero el diablo no va a poder hacer nada a menos que alguien se doblegue. ¿Sí? Si alguien le presta su lengua al diablo, si alguien le presta sus ojos, pues el diablo sí se va a poder manifestar. Pero si usted no le presta la lengua, no le presta sus ojos, sus manos, el diablo no se va a poder manifestar. Entonces, necesitamos entender, ¿cierto? Que contención, celos, perturbación y toda obra perversa es ¿de quién? De Satanás. Pero la sabiduría que viene de Dios, ¿qué? Es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que hay una sabiduría diabólica, ¿no? Que quiere influenciarnos, que quiere que seamos influenciados a través de nuestra carne, de esa carne orgullosa, que quiere tener la razón y mostrar al otro tener la razón sin importar qué, las consecuencias. No está interesado en eso. Entonces, donde hay contienda, está la presencia manifiesta del Dios. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios, ¿cómo es? Pacífica, amable y benigna. Entonces, el primer síntoma que vimos de orgullo, ¿cuál es? Hay contienda, ¿cierto? Si estamos muy contenciosos, ¿qué es lo que hay en nosotros? Orgullo, orgullo, queremos tener la razón. Y lo importante es que tener la razón. Si yo siempre tengo la razón, todo está bien. Pero ¿qué es lo que realmente está demostrando? Orgullo. Y segundo, hablar excesivamente acerca de uno mismo. Segundo síntoma de orgullo es que hablar excesivamente acerca de uno mismo. Proverbios 27:2. Alábete, ¿qué? Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios. ¿Cuál es el orgulloso? ¿Cuál es el tema de conversación que le encanta? Uno mismo, ¿cierto? O sea, si hablamos de mí, uy, no, estamos súper bien, ahí podemos durar harto tiempo, ¿cierto? Ellos cargan con su propio grupo de adoración allí, alabanza y adoración, ¿cierto? A ver, es bueno que una persona te diga que hiciste estuvo bien, es bueno que otra persona reconozca sus triunfos, ¿cierto? Nuestro corazón se alegra, ¿sí? Cuando hacemos las cosas bien y que otro, bien hecho, chino, lo hizo muy bien. Eso es chévere, ¿cierto? Es aún una de las necesidades del hombre, es el reconocimiento, ¿sí? Que nuestros triunfos sean reconocidos. Pero, ¿qué pasa si a usted no se lo reconocen? ¿Qué pasa? ¿Cuál es cuando usted hace un buen trabajo, cuando usted hace cosas, digamos, llegó temprano, barrió, trapeó, mejor dicho, la silletería la dejó bien y no le reconocieron eso? ¿Qué pasa? ¿Se ofende? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por quién lo hizo, cierto? O en su trabajo, usted le hizo un buen trabajo a su jefe y ¿qué pasa si no se lo reconoció? Usted tiene que pelear para que se lo reconozcan. ¿Usted no sabe, jefe, que me trasnoché haciéndole este informe? ¿Usted no entiende?
que estas ojeras son debido a esto. ¿Usted necesita pelear para que se lo reconozcan? O de pronto, si usted lo que usted hizo le dan crédito a otra persona, ¿qué pasa? Así que peor, ¿cierto? A usted le duele, se enoja, hace berrinche, o usted puede sonreír. A mí lo que me importa es lo que Dios piense de mí. Amén. Entonces, miremos cómo es la línea del orgullo, ¿no? ¿Cómo es la línea del orgullo? Vea, etiqueta, si usted tiene orgullo. Le dicen, bonito ese pantalón. Sí, es marca Levi's. ¿Eso es qué? Orgullo. O sea, a usted no le preguntaron qué marca era, solamente le dijeron que bonito su pantalón. Pero usted quería sacar la marca por delante. Sí, la información extra. Sí, a mí qué me importa qué marcas. Qué bonito es su pantalón. Tan linda tu camisa. Sí, la compré allá en Estudio F y me costó tanto. Contactos. Mire, es que yo estudié con el duro del dueño de tal empresa, o esos manes del apellido tal, esos son parceros míos. Eso es orgullo. Queremos que la gente piense, mire, este man, cómo está bien relacionado, ¿cierto? Mire la plata que yo tengo, mire los lugares donde yo voy, mire la gente que yo conozco. ¿Eso es qué? Orgullo. Todo eso es vano, ¿cierto? Si uno se pone a verlo, eso es vano. Eso es vano, eso es vano. Exacto. De hecho, que de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. Entonces, cuando usted escucha a una persona hablar acerca de todas estas cosas, ¿cierto? ¿En dónde está su confianza? En las cosas materiales. No está mal que usted a veces quiera compartir que fue a tal lugar o esto, pero cuando su centro de conversación y todo esto siempre es acerca de esas cosas, allí. Si entra usted a un lugar y no para la música y la gente no voltea a verlo, ¿se entristece? Hay gente que no vuelve a la iglesia porque el pastor no lo saludó, y a veces uno simplemente está pensando por el lado de la persona, pero no es porque quiso no saludarlo, sino simplemente porque está pensando en algo específicamente. Si usted se siente por eso, ya no voy a ir a la iglesia porque el pastor no me saludó, ¿eso se llama qué? Orgullo. Muy bien, gracias. En ocasiones estamos pendientes, ocupados de otras cosas. Las personas orgullosas no escuchan a los demás, no necesitan saber nada de la vida de las otras personas. O sea, una persona orgullosa es ¿qué? Mal oidor, mal oidor. Si usted no tiene ni idea qué regalarle a una persona que es cercana a usted, probablemente a usted no le interesa esa persona o es un orgulloso y simplemente anda consciente de su propia necesidad. Si usted no es buen oidor, probablemente hay un problema de orgullo en su vida. Interrumpir a las personas es orgullo. ¿Qué es interrumpir? Está hablando la persona y de pronto, ¡tac!, mete la cucharada. No dejamos terminar a hablar cuando se está hablando. Si usted es de los que tiene que saltar en medio de una conversación, probablemente son síntomas ¿de qué? De orgullo. La conversación de las otras personas no son solamente un preámbulo para lo importantísimo que usted tiene que decir. O sea, usted solamente está esperando el momento para decir lo que realmente es importante en la conversación. Lo que yo voy a decir es realmente lo importante. Una persona humilde está interesada en los demás. Es como el buen samaritano. No es solamente consciente de lo que Dios quiere, pero también la de otros. Es amoroso. Vea, Dios es un caballero, y si usted entra a su presencia con su lista de mercado, Dios no va a decir nada. De hecho, lo que usted hace con los hombres es lo que usted hace con Dios. O sea que, generalmente, si usted es de los que habla y no es buen escucha, usted cuenta todos sus problemas, pero nunca escucha el consejo que Él tiene para su vida. No podemos amar a Dios que no le hemos visto si amamos a nuestros hermanos que no hemos visto. No podemos escuchar a Dios cuando no escuchamos a nuestros hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ejercitarnos. Siéntate y diga, voy a escuchar. Si es necesario tomar nota de lo que la persona dice, yo me voy a interesar. Y la próxima vez, haga ese ejercicio, le voy a preguntar acerca de lo que me comentó o de lo que me dijo. ¿Sí pueden hacer ese ejercicio? O sea, propóngase hacer eso.
Dice, no voy a estar tan atento en decir, sino voy a estar atento en lo que me va a decir. ¿Y qué va a hacer a la próxima? Le va a preguntar acerca de lo que le comentó. Bien, yo sé que todas las cosas que están pasando en su vida son muy importantes, pero de pronto, cuando usted se interese más en otras personas, se van a ir sus problemas y sus dolores. O sea que en ocasiones la vida viene a ser muy dura porque solamente somos conscientes de nuestra propia necesidad y no estamos conscientes de lo que necesita la otra persona. Y somos indiferentes. Andamos en este mundo y como que estamos al lado, pero cada quien en su cuento. Y a mí no me importa lo que le esté pasando a usted. A mí lo que me importa es lo que me pasa a mí. Entonces necesitamos estar más conscientes de las otras personas y no de nuestra propia necesidad. Muy bien. Bueno, esta es la primer episodio, o sea, vamos a seguir trabajando en esta parte del orgullo porque esto es para todos. No vaya a pensar que este mensaje el pastor me lo tenía para mí y pensó para mí, no. A mí también me sirve, amén. Mientras estemos en esta carne tenemos ¿qué? Orgullo, orgullo, y con el orgullo necesitamos trabajar todos. Aquí no sale ninguno, no excluyan. Pongamos pie y oramos y damos